Hola, en este sexto vídeo del curso rápido de química orgánica vamos a estudiar los aldehídos y cetonas. Vamos a ver cómo se preparan y su reactividad. Veremos las reacciones de carbonilos, tanto aldehídos como cetonas, con agua y alcoholes, con derivados nitrogenados, como pueden ser amoníaco, aminas primarias, aminas secundarias, eh, hidroxilamina, hidracina. Y después veremos algunos ensayos analíticos que permiten identificarlos, como el ensayo de la 2,4-dinitrofenil hidracina o los ensayos de Fehling y Tollens. Y para terminar vamos a ver algunas reacciones importantes de los mismos, como son la oxidación de Baeyer-Villiger y la reacción de Wittig. La primera permite convertir cetonas en ésteres y la segunda es uno de los métodos más potentes que tiene la orgánica para obtener alquenos. Lo primero, un comentario sobre estos modelos moleculares que he subido. El primero es un aldehído. El aldehído es una función orgánica, un grupo funcional orgánico que consiste en un carbono que se une por un doble enlace a un oxígeno y lleva como sustituyentes un hidrógeno y una cadena. Aunque existe un aldehído que es el metanal, que tiene dos hidrógenos partiendo del carbono. Este en concreto es un ciclopentano carbaldehído. Aldehídos unidos a ciclos se nombran de esta manera. Se nombra el ciclo, es un ciclopentano, y todo este grupo que tenemos aquí, todo el grupo carbonilo, se nombra como carbaldehído, ciclopentano carbaldehído. Es el ciclopentano carbaldehído. Aquí tenemos una cetona, el otro miembro de los carbonilos, aldehídos y cetonas. Esta es una cetona cíclica, un ciclo de 5, y se nombra terminando el nombre de la cadena en ona. Por tanto, se trata de la ciclopentanona. Es la ciclopentanona. Ciclopentanona. Más abajo he dibujado un aldehído, uno de los aldehídos más pequeños, aldehído 2 carbonos, que deriva del etano y se termina en al. El nombre del compuesto, es decir, es el etanal. Etanal, nombre de la cadena principal, etano, terminada en al. Una vez que ya vemos la forma que tienen los aldehídos y cetonas, vamos a ver cómo se pueden preparar, a partir de qué se pueden obtener. Por ejemplo, vamos a empezar viendo cómo se puede obtener un carbonilo partiendo de un alcohol. Es decir, cómo un alcohol lo podemos convertir en un carbonilo, en aldehído cetona. Carbonilo. Es una síntesis muy importante, quizá el método más importante para obtenerlos, y ese alcohol a su vez lo podemos generar incluso partiendo de un alcano. Por ejemplo, podemos obtener partiendo de etano, hacemos unas etapas intermedias en las que conseguimos el etanol. Y una vez que tienes el alcohol, el etanol, la conversión de él en aldehído es muy sencilla, no tenemos más que oxidarlo. Una oxidación del alcohol nos lo va a convertir en aldehído, pero el oxidante tiene que ser un oxidante específico. Hay un grupo de oxidantes que permiten hacer esto. Quizá el más conocido es el PCC disuelto en diclorometano, en H2CCl2. El PCC es el clorocromato de piridinio. Clorocromato es el clorocromato de piridinio. Una sal de piridinio, es decir, es una piridina que ha sido protonada en un medio ácido, un medio clorhídrico, y por tanto forma una sal de piridinio y lleva un clorocromato, formando una sal que se obtiene partiendo del ácido crómico con clorhídrico. El clorocromato de piridinio es el oxidante empleado para parar la oxidación de un alcohol primario en aldehído. Otros oxidantes, como puede ser por ejemplo el reactivo de Jones, trióxido de cromo con sulfúrico acuoso, no para, sobreoxida el alcohol ácido carboxílico.
Los pasos que nos convierten el alcano en alcohol son también conocidos a estas alturas. Un alcano, lo primero que hacemos es halogenarlo. Es una especie muy poco reactiva, alcano parafina, y lo halogenamos. Y una vez halogenado, como es un alcano primario, lo tratamos con sosa, NaOH, agua, y mediante un mecanismo de tipo SN2 se convierte en el alcohol. La primera etapa es una halogenación radicalaria en la que usamos bromo con luz. No solo podemos obtener partiendo de etano el etanal. Partiendo de, por ejemplo, de ciclopentano, podemos obtener ciclopentanol de igual manera, y el ciclopentanol se puede oxidar a ciclopentanona. En el caso de un alcohol secundario, la oxidación para en la acetona y podemos usar reactivos baratos, como puede ser el trióxido de cromo con sulfúrico acuoso, para realizar esa oxidación. No es posible una sobreoxidación ácido carboxílico, ya que se trata de un alcohol secundario. Existen alcoholes especiales, especiales, un poco particulares porque están en posiciones vecinas a un enlace doble. Se llaman alcoholes alílicos. Un alcohol, por ejemplo, de este tipo se conoce como un alcohol alílico. Y los alcoholes alílicos vecinos a un doble enlace, perdón, esto no está bien. No es un alcohol alílico lo que he dibujado. Ese alcohol sufriría una tautomería. Vamos a dibujar el alcohol. Este sí es alílico, es un alcohol que en la posición vecina a su carbono tiene un doble enlace. Este alcohol alílico lo podemos oxidar con un oxidante específico de él, que es dióxido de manganeso, el MnO2, que lo podemos disolver en acetona. Dióxido de manganeso en acetona nos permite transformar nuestro alcohol alílico en un aldehído. Si es primario, lo convierte en aldehído; si fuera secundario, pasaría a acetona. Y así conseguimos un compuesto orgánico de la familia de los alfa-beta insaturados. Un alfa-beta insaturado, porque presenta una insaturación entre los carbonos alfa y beta respecto al carbonilo. Carbono-carbonilo, carbono alfa, carbono beta. Si la molécula presentara otro alcohol que no esté en posición alílica, por ejemplo aquí, que no es vecina al doble enlace, está más alejada, ese alcohol no reaccionaría. El dióxido de manganeso es específico de algunos alcoholes vecinos a enlaces múltiples, como los alcoholes alílicos, alcoholes bencílicos, que son vecinos a un anillo aromático, y los propargílicos, que son vecinos a triples enlaces. ¿Qué más opciones tenemos para preparar aldehídos y cetonas? Otra posibilidad es partiendo de alquenos. También no es difícil, por ejemplo, partiendo del butano, obtener un alqueno, el buteno, 1-buteno o 2-buteno, lo que nos apetezca. Y ese alqueno lo podemos transformar, lo podemos romper y conseguir aldehídos. Por ejemplo, en este caso, al romperlo obtendríamos dos moléculas de etanal, porque es un alqueno simétrico. Muy interesante el alqueno simétrico, porque lo podemos romper y nos va a generar carbonilos, aldehídos acetonas. En este caso da aldehído porque lleva hidrógenos. Tenemos aquí un hidrógeno, aquí otro, y al romper se va a transformar en un aldehído. ¿Qué reacción nos permite hacer esto? Pues una reacción muy famosa en orgánica, que es la ozonólisis. Primero ozono disuelto en diclorometano y después un reductor, que puede ser zinc en un medio ácido acético, o sulfuro de dimetilo. Y en el primer paso, ¿qué hacemos? Bueno, el primer paso en realidad son dos pasos. Por un lado tenemos la halogenación del alcano. El alcano es muy poco reactivo, tenemos que halogenarlo, bromarlo, y a continuación hacemos una eliminación. Dependiendo de la base utilizada, por ejemplo, si utilizamos una base pequeña, etóxido en etanol, podemos obtener el alqueno más sustituido,
también conocido como alqueno SAICEF. Sin embargo, si queremos obtener el alqueno terminal, podemos utilizar bases impedidas como terbutóxido y nos darán el alqueno Hoffman. Como siempre, la primera etapa pues se trata de una halogenación con bromo y luz. Esto nos va a generar carbonilos, ruptura con ozono de un alqueno para formar carbonilos. Es especialmente interesante cuando el alqueno es simétrico. Un alqueno simétrico, al romper, nos genera dos carbonilos iguales. Si el alqueno no es simétrico, pues no también funciona la reacción, pero da mezclas. Bien, tenemos otro oxidante que también puede romper alquenos y formar... bueno, no, perdón. Estaba pensando en el permanganato, pero el permanganato en vez de aldehídos nos conduce a ácidos carboxílicos. Lo dejamos en el ozono para obtener aldehídos acetonas. Lo que sí va a dibujar es un alqueno diferente, por ejemplo, esta molécula, un 2,3-dimetil 2-buteno, y lo vamos a romper con ozono. De nuevo, primero ozono, segundo zinc en ácido acético, y esa ruptura del alqueno, como en este caso los carbonos sp2, los carbonos olefínicos, están disustituidos, nos va a conducir a cetonas. De nuevo, la simetría de la molécula hace que se obtengan dos moléculas de propanona. Se obtiene la cetona o propanona. De nuevo, el interés del alqueno simétrico para no generar mezcla de productos. Bien, y para terminar con los métodos que nos permiten obtener aldehídos y cetonas, comentar que un método muy importante es el que parte de alquinos. Partiendo de alquinos, el alquino está a un paso de ser un carbonilo, un aldehído o una cetona. Por ejemplo, si tenemos el 1-propino, lo podemos hidratar de manera que se genere una cetona, la propanona, o también lo podemos hidratar de forma que se obtenga un aldehído, el propanal. Tenemos esas dos formas de hidratarlo. En el primer caso es una hidratación con sulfúrico agua, similar a la de los alquenos, sulfúrico agua, y catalizada por el sulfato de mercurio. La reacción supone hidratar Markovnikov el alquino, formando un enol, y el enol tautomeriza hacia una cetona. En el segundo caso usamos la hidroboración. Para hidratar antimarkovnikov usamos un borano impedido, el dicicloexilborano en THF, seguido de una etapa de oxidación, agua oxigenada medio básico. Eso hidrata antimarkovnikov el alquino, uniendo un OH al carbono del extremo y un hidrógeno al carbono interno. El enol formado tautomeriza y nos da el aldehído final. Por tanto, podemos conseguir aldehídos y cetonas fácilmente partiendo de alquinos. Y el alquino, a su vez, se puede obtener partiendo de un alcano. Es posible, o un alqueno, por ejemplo, si tenemos el propano y lo halogenamos con bromo y luz, halogena preferentemente la posición más sustituida de la molécula, generando un 2-bromopropano mayoritariamente. Ese 2-bromopropano podemos arrancar con una base fuerte, etóxido, terbutóxido, bajo calefacción podemos arrancar el hidrógeno terminal realizando una E2, estos hidrógenos de aquí sacando el bromo mediante un mecanismo E2, lo cual nos va a dar un alqueno. Ese alqueno a su vez podemos realizar con él una reacción de halogenación bromo en CCl4, lo que nos va a conducir a un dialoalcano anti, el cual a su vez puede sufrir una doble eliminación con amiduro en amoníaco. Amiduro en amoníaco líquido. Debemos usar tres equivalentes, y esto nos rendirá mediante una doble eliminación un acetiluro. El propinil, bueno, si es amiduro de sodio, pues será propinil sodio. Si usamos amiduro de sodio bajo una etapa de tratamiento acuoso, pues nos va a conducir a nuestro alquino, que posteriormente lo podemos hidratar.
o bien tenemos la opción incluso de añadir cadena carbonada. Si en vez de agua ácida hacemos la reacción con alcanos halogenados primarios, pues nos va a conducir a alquinos superiores, como por ejemplo el 2-butino, 2-butino, que a su vez, si queremos, lo podemos hidratar, por ejemplo, con el sulfúrico, agua y sulfato de mercurio para generar una acetona, la butanona. Así obtenemos la butanona. Son ideas que nos permiten, partiendo de alcanos, de moléculas muy simples, obtener carbonilos. En el caso de interesarnos derivados del benceno, también podemos obtener carbonilos partiendo de benceno mediante las famosas Friedel-Crafts, la acilación de Friedel-Crafts. Un benceno, si lo acilamos con un haluro de ácido, por ejemplo el cloruro de etanoilo, en presencia de un ácido de Lewis, AlCl3, para que tire del cloro, lo robe formando un catión acilo. Ese catión acilo es atacado por el benceno y después de rearomatizar nos va a rendir la cetona, cetona importante, llamada acetofenona. Nos da la acetofenona. Bien, y vaya, creo que he terminado la hoja. Vamos a... Y llevamos 15 minutos ya sin haber hecho apenas nada. Solamente un breve repaso de cómo se pueden obtener. Vamos a continuar un poco más viendo... voy a borrar un poco todo esto y vamos a ver... cómo reacciona un aldehído cetona con derivados con reactivos oxigenados, como pueden ser agua, alcoholes. Vamos a ver en un momento algunas reacciones y después, si podemos, intentaremos ver también algo de los derivados nitrogenados. Los aldehídos y cetonas, un carbonilo, me da igual si es aldehído cetona, un carbonilo si lo hacemos reaccionar con agua, en medio ácido, nos genera un hidrato. El hidrato del carbonilo nos forma un hidrato. Es decir, si tenemos, por ejemplo, la molécula de etanal, aunque los hidratos no tienen una estabilidad importante, pero en el caso de los aldehídos, si tienen un equilibrio favorable, les añadimos agua ácida y obtenemos una molécula en la que sobre su carbono-carbonilo entran dos OHs. Va a quedar unido al carbono-carbonilo dos OHs. Esto se conoce como un hidrato del carbonilo o también recibe el nombre de diol geminal. Es un diol geminal. Diol geminal o hidrato. La reactividad de los aldehídos y cetonas es siempre igual, o al menos en esta primera parte nos vamos a dedicar exclusivamente al ataque de nucleófilos sobre el carbono-carbonilo. En el caso de que tengamos medios ácidos, protones procedentes de ácidos como puede ser clorhídrico, sulfúrico, los pares del oxígeno van a atacar al protón y se protonará, dando lugar a un ácido muy débil. Es un ácido muy débil con un pKa pues que anda sobre -7. Pero algunas moléculas de carbonilo protonadas se polarizan positivamente sobre el carbono de forma muy importante, y el nucleófilo que tenemos en el medio, que es el agua, a pesar de su escasa nucleofilia, es capaz de atacar al carbono-carbonilo pasando la carga hacia el oxígeno. Y esto nos conduce al hidrato. Aquí se ha formado el enlace entre el carbono-carbonilo y la molécula de agua. Como podemos ver, el ataque del agua al carbono polarizado positivamente supone la cesión del enlace pi hacia el OH. Este oxígeno tiene un par de electrones, los tiene aquí de partida, y adquiere un segundo par procedente del enlace pi del carbonilo. Tan solo faltará un paso final en el que se pierde un protón. Bueno, ese protón lo van a coger las bases del medio, igual
se entiende mejor si aquí pongo, por ejemplo, clorhídrico y en vez de menos un protón, los cloruros capturan el protón del agua generando el hidrato. ¿Qué más derivados oxigenados podemos obtener a partir de carbonilos? Pues un carbonilo, un aldehído cetona, si lo hacemos reaccionar con un alcohol también en medio ácido, por ejemplo con clorhídrico, sulfúrico, nos va a conducir a un hemiacetal. Pero si ponemos exceso de alcohol en ese mismo medio clorhídrico, nos va a formar un acetal. Y voy a poner un par de ejemplos de cómo se obtienen hemiacetales y acetales. Volvemos otra vez con el metanal y le vamos a añadir un equivalente de un alcohol. Por ejemplo, metanol con protones. Añadimos metanol en medio clorhídrico y el resultado va a ser un carbonilo, va a ser un producto en el que el carbono carbonilo queda unido a un OH que procede del oxígeno del carbonilo y a un metóxido que procede del alcohol que añadimos al medio, del metanol. Y esto se le llama hemiacetal. En el caso de tener exceso del alcohol, si tenemos exceso del alcohol, más metanol con protones catalíticos nos conduce a un producto en el que se cambia el OH del hemiacetal por un segundo alcóxido, generando el acetal. Esto se conoce como un acetal. Podemos en un momento trabajar unos pasos del mecanismo. La primera etapa, como siempre, consiste en la protonación por parte de los protones del ácido clorhídrico del oxígeno del carbonilo, oxígeno básico que ataca al protón y se protona, generándose una enorme polaridad sobre el carbono carbonilo que inmediatamente será atacada por el metanol del medio. Y esto ya nos va a conducir al hemiacetal. No tenemos más que protonar. Como podemos ver, el ataque al carbono supone la cesión hacia el oxígeno del enlace pi, ya que si no el carbono quedaría con 5 enlaces, no tiene orbitales para acomodar el ataque del metanol. Por tanto, tiene que ceder el par hacia el oxígeno. Es la misma función que ocurre en la SN2 con un aloalcano. Tenemos un carbono unido a un bromo, un nucleófilo ataca y el bromo se va. Aquí no tenemos un grupo saliente como tal, pero sí hay esa cesión del par para que el metanol se pueda unir al carbono. Y ahora los cloruros que hay en el medio arrancan este hidrógeno y nos conducen al hemiacetal. Aquí tenemos el hemiacetal. Muy bien. ¿Y ahora qué le ocurre a ese hemiacetal? Pues ese hemiacetal puede continuar reaccionando, como hemos indicado aquí, para formar un acetal. Yo creo que no merece la pena que siga desarrollando el mecanismo porque se ve que el cambio es de este OH por otra molécula de metanol. ¿Cómo hacemos para que este OH se vaya? Lo protonamos para conseguir un buen grupo saliente, lo sacamos, generamos aquí un carbocatión estabilizado por resonancia y atacamos con otra molécula de metanol, lo que ya nos va a conducir al acetal. Bueno, voy a dibujar dos pasos. El clorhídrico del medio nos protona el oxígeno del hemiacetal, formando agua. El agua es un buen grupo saliente y se va. Podemos, si se quiere, ceder el par de el metóxido que ayuda a la pérdida de agua y nos conduce bien a una carga positiva sobre el carbono, un carbocatión, o bien si cedemos el par podemos dejar la carga estabilizada sobre el oxígeno. Tenemos dos estructuras, voy a dibujar solo una por no perder más tiempo y ahora se produce el ataque del nucleófilo, del metanol. El metanol atacará al carbono y cederemos la carga hacia el oxígeno que dio su par para estabilizar el carbocatión y esto ya
nos conduce, como podemos ver, al producto final en el que vamos a tener dos metóxidos unidos al mismo carbono. Uno aún seguirá unido a un protón, que es este protón de aquí, y lo perderá en un paso posterior, capturado por el cloruro del medio. Bueno, creo que lo he hecho muy desordenado, pero espero que se entiendan un poco las etapas. Son unos mecanismos todos iguales, son muy similares todos. En todos los casos empezamos protonando el oxígeno con el medio ácido. Tenemos un nucleófilo en el medio, en este caso metanol, que va a atacar. Y ya tenemos, después de la pérdida de un protón, la formación del hemiacetal. El hemiacetal lo podemos convertir en acetal protonando el OH, sacándolo en forma de agua, nuevo carbocatión, ataque de una segunda molécula de un segundo equivalente de metanol, y eso nos conduce al acetal final. Los acetales son realmente interesantes por una propiedad que tienen, y es que la formación del acetal es reversible, es decir, un acetal lo podemos romper mediante hidrólisis ácida. Son muy estables en medio básico, pero en medio ácido sí los podemos romper, de manera que se emplean como grupo protector del carbonilo. Es el grupo protector más importante del carbonilo, el acetal. Y se emplean unos acetales muy estables, que son los acetales cíclicos. Voy a poner un pequeño ejemplo de un acetal cíclico. Un carbonilo más un diol forma un acetal cíclico. Acetal cíclico. Por ejemplo, vamos a cambiar de carbonilo, vamos a utilizar la ciclohexanona y le vamos a añadir un diol, es decir, una molécula que tiene dos grupos OH, y lo vamos a poner en un medio ácido con protones, por ejemplo TSOH, el ácido del tosilo, del tosilato, y en estas condiciones se va a formar un acetal. Pero como en vez de usar dos moléculas de alcohol, como hicimos antes, utilizamos un diol, se va a generar un acetal cíclico. A esta molécula se le conoce como acetal cíclico. Se han formado estos enlaces carbono-oxígeno entre el carbono-carbonilo y los OHs. Estos acetales son especialmente estables siempre que no los pongamos en medios acuosos y ácidos, en cuyo caso descompone. Medios ácidos, el acetal es poco estable porque protona el oxígeno y rompe. Y precisamente eso es lo interesante también que tiene, que en condiciones de hidrólisis, por ejemplo con sulfúrico acuoso, se rompe para dar la acetona y el alcohol y el diol que lo formaron. De manera que, por ejemplo, imaginemos que tenemos una situación como esta. Por ejemplo, supongamos que tenemos un carbonilo que tiene, no sé, en esta posición, por ejemplo, un bromo, y estamos interesados en alargar la cadena de ese carbonilo con, pues, no sé, vamos a añadirle, por ejemplo, por este lado, en el carbono del bromo le vamos a colocar, por ejemplo, un CH2OH. Vamos a colocar aquí un CH2OH. Vamos a añadir esa cadena. Para generar este enlace simple carbono-carbono, nos vamos a ver obligados a emplear reactivos organometálicos. Organometálico. Pero un organometálico sobre una molécula que tiene un carbonilo no es estable porque le atacará, bien ciclando, bien atacando a otras moléculas del medio. Por tanto, el carbonilo es incompatible con un reactivo organometálico que formamos aquí por adición de magnesio. ¿Qué debemos hacer para evitar este problema? Pues debemos protegerlo. Hacemos una etapa en la que añadimos a nuestro aldehído etanodiol en medio ácido. Esto nos va a conducir a un acetal. Sobre este carbono del aldehído se unirá el diol, dando lugar a un acetal cíclico. En estas condiciones el carbonilo ya no plantea problemas y a continuación formamos el organometálico con magnesio en éter. El magnesio se oxida, forma el organometálico y nuestro carbonilo sigue protegido.
El organometálico supone un medio básico muy fuerte, pero no importa. El acetal es completamente estable. Solo tendría problemas en medios ácidos. Este enlace carbono-magnesio muy polar ataca al carbono polarizado positivamente del aldehído, puesto que él es un enlace polarizado con carga positiva sobre el magnesio, con carga negativa sobre el carbono. Esto nos produce el ataque al metanal, generando ya el producto que buscábamos. Y aquí, formando una sal, nos quedará el MgBr+. Bien, y ya por fin, para terminar, hacemos una hidrólisis sulfúrico acuoso en la que protonamos el oxígeno del alcohol y además rompemos el grupo protector, dejando nuestro carbonilo libre. Es una táctica en síntesis orgánica muy importante, la protección de aldehídos y cetonas. Existen grupos protectores para todas las funciones orgánicas, pero en el caso del tema que nos ocupa, los dioles, o sea, los acetales cíclicos que se forman por reacción de carbonilo con diol, es el método más importante para su preparación. Ahora tendríamos que repasar un poco las reacciones de carbonilos con compuestos de azufre, aldehídos y cetonas con compuestos de azufre, reactividad, reacciones con compuestos de azufre. ¿Qué ocurre cuando ponemos un carbonilo, por ejemplo la ciclohexanona, le hacemos reaccionar en medios ácidos por ejemplo, con un tiol? Se puede usar Bf3 o directamente protones. Pues el tiol es como un alcohol, de manera que forma un acetal también, con la diferencia que en vez de oxígeno tiene azufre y por eso se conoce como un tioacetal. Es un tioacetal. También los tenemos cíclicos, como los que hemos estudiado hace un momento. Los cíclicos se generan cuando utilicemos, en vez de un diol, un ditiol. También con Bf3, con protones, y de nuevo conseguimos un tioacetal, pero en este caso cíclico. Estos son muy estables, incluso medios ácidos. Por hidrólisis ácida no descomponen. Podría utilizarse en síntesis en las que se necesite emplear un medio ácido y no nos interese que la acetona desproteja. Y estos tioacetales tienen dos reacciones muy interesantes. Una que, los vuelve a dejar libres, elimina ese grupo, que puede ser un grupo protector, dejando libre el carbonilo. Requiere para ello sales de mercurio. Por ejemplo, dicloruro de mercurio, sulfato de mercurio, una sal de mercurio 2. En agua se puede poner alguna base, incluso en un medio básico, para romper ese grupo protector. Y también tenemos la opción de hidrogenarlo. El acetal se puede hidrogenar con hidrógeno y un catalizador especial que es el catalizador de níquel-Raney. Hidrógeno con el catalizador de níquel-Raney permite la reducción, la hidrogenación del tioacetal, llevándolo a alcano, es decir, obteniendo ciclohexano, el alcano. Por tanto, tenemos un método que permite eliminar el carbonilo de una molécula mediante la formación de un tioacetal y su reducción o hidrogenación con hidrógeno catalizado por níquel-Raney. Y por último, nos quedan los compuestos de nitrógeno, los compuestos nitrogenados, las iminas, las enaminas, las oximas y las hidrazonas. Bien, y las vamos a ver en un momento, y después dejamos algunas reacciones muy importantes, como puede ser Baeyer-Villiger-Wittig, para otro vídeo. Bien, el último detalle sobre los carbonilos, reacciones de carbonilos, reacciones
con compuestos nitrogenados. Vamos a ver las reacciones de carbonilos con compuestos nitrogenados. Por ejemplo, la ciclohexanona o la ciclopentanona. Vamos a coger la ciclopentanona y le vamos a añadir una amina o amoníaco, una amina primaria o amoníaco en un medio ligeramente ácido. Es amina primaria. Bueno, pues una cetona, un aldehído cetona con una amina primaria va a formar una imina. ¿Cómo es una imina? ¿Cómo se dibuja? Pues la imina se dibuja uniendo el carbono carbonilo al átomo de nitrógeno de la amina primaria por un enlace doble. Hay una condensación, este oxígeno con los hidrógenos de la amina forman una molécula de agua, aquí se pierde una molécula de agua, y el nitrógeno une al carbono carbonilo por un enlace doble, dando lugar a imina. Tenemos más derivados. Por ejemplo, en el caso de utilizar, en lugar de una amina primaria, si utilizamos una amina secundaria, es famosa la pirrolidina, también en un medio ligeramente ácido, vamos a obtener un compuesto diferente, porque ahora el nitrógeno no unirá por un enlace doble al carbono carbonilo, sino por uno simple. Y el de enlace doble se formará entre el carbono carbonilo y el vecino, entre este carbono y este. Y esto nos va a conducir a un tipo de compuesto llamado enamina. Ahora tenemos una enamina. ¿Qué diferencia hay con las iminas? Pues tan solo que la amina empleada es una amina secundaria. Amina secundaria. Las terciarias, sin embargo, no reaccionan. La primaria imina, la secundaria enamina. ¿Qué más opciones tenemos? Por ejemplo, si hacemos reaccionar nuestra ciclopentanona con hidroxilamina, bueno, en realidad es un cloruro de hidroxilamonio. Hidroxilamina es NH2OH, pero se pone en un medio ácido, lo cual da lugar a la protonación del amino y la formación del cloruro de hidroxilamonio si lo ponemos en medio clorhídrico. Y esto nos va a conducir a un producto equivalente a las iminas anteriores. Igual que la imina, se va a unir por un doble enlace nitrógeno a carbono carbonilo y generará una oxima, otro derivado nitrogenado, las oximas. Iminas, amina primaria con carbonilo. Tanto si es aldehído como acetona, nos dará la imina. Enamina, amina secundaria con carbonilo. Y hidroxilamina con carbonilo, hidroxilamina con carbonilo, oxima. Y por último tenemos una opción que es un carbonilo, aldehído cetona, que se hace reaccionar con hidracina NH2NH2 en un medio ligeramente ácido y nos va a conducir a un derivado también muy famoso en el que de nuevo ocurre la condensación del carbonilo con hidrógenos, igual que en todos los casos, liberándose una molécula de agua y formando un doble enlace nitrógeno-carbonilo, que en este caso, como lleva de cadena un NH2, es decir, es hidracina, pues nos va a formar una hidrazona. Un carbonilo con hidracina nos genera hidrazona. Y ahí tenemos pues un resumen de los compuestos nitrogenados, de los derivados nitrogenados más importantes de aldehídos y cetonas. Voy a terminar el vídeo, por fin, con un mecanismo rápido de la formación de las iminas, porque todos los demás son iguales, oximas, hidrazonas, todas se basan en lo mismo. Vamos a coger la ciclopentanona, vamos a hacer el mecanismo de la formación de una imina. Vamos a hacer el mecanismo de la formación de una imina partiendo, por ejemplo, de la ciclopentanona, el ejemplo que he puesto antes. La ciclopentanona se hace reaccionar en un medio ligeramente ácido, lo cual protona su oxígeno, el oxígeno del carbonilo, polariza el carbono de forma importante y la amina que hay en el medio
me da igual amina, hidroxilamina, hidracina, atacan al carbono carbonilo, pasando la carga hacia el oxígeno y en una etapa posterior se producirá la eliminación de ese grupo hidroxilo del OH. NH2, NH2 y queda positivo. Por aquí un Cl-. Del medio hacemos un equilibrio ácido-base, o si preferimos el cloruro se lleva este protón, perdón, se lleva uno de estos hidrógenos y el clorhídrico protona el hidroxilo, convirtiéndolo en agua. En cuanto tenemos agua tenemos un buen grupo saliente, y ese buen grupo saliente se marcha ayudado del par del átomo de nitrógeno perdón, ¿qué acabo de hacer? Perdón, se me ha ido aquí un poco la cabeza. Hablábamos de la formación de una imina y por eso utilicé metilamina como reactivo, y ahora se me fue hacia hacia hidracina, y eso me conduciría a una hidrazona, pero no, esa mezcla no la puedo permitir. Aquí tenemos el doble enlace nitrógeno-carbono, y por fin los cloruros que siguen por aquí por el medio, en todos los casos, cogen este protón y ahí tenemos la formación de nuestra imina.